¿cómo están? Disculpen por favor el retraso, la demora. Hoy andaba perdido, la verdad es de que me distraje, me ganó el tiempo, andaba yo bien metido haciendo algunas cosas en la computadora, y si no es que Nash va y me dice que ya era hora, yo creo que me sigo de filo y no volteé a ver nunca el reloj, entonces ya me puse a correr todo esto. Discúlpenme por favor, en verdad se me fue el tiempo muy rápido y por andar metido ahí haciendo los estudios, pues se me fue el tiempo, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que el Señor haya pues bendecido, guardado este tiempo y que ustedes hayan podido también gozar, por supuesto, en la presencia del Señor durante el culto, en las clases también de escuela dominical. Dios es bueno con nosotros, así que pues gracias a Dios en verdad por ello, y pues sea bienvenido a esta su casa, en nombre de la Iglesia Bautista Obra de Dios, feliz de poderles recibir. Y pues vamos a orar para ponernos en sus manos, vamos a pedirle al Señor que tome pues el control de todo lo que estamos por hacer y que se pues glorifique también en cada una de nuestras alabanzas y pues hable a nuestras vidas a través de su palabra. Así que acompáñeme a orar, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, dándote gracias por la vida, por la bendición de conocerte, por la oportunidad de acercarnos libremente, Señor, a ti para alabarte, para cantar, para abrir tu palabra y escuchar tu voz. Suplico en el nombre de Jesús que junto con cada uno de mis hermanos, quienes pues se conectan, Señor, para tener este tiempo juntos, pues nos guíe, Señor, para que seamos cuidadosos y te busquemos con humildad, con corazones sinceros, humildes, sabiendo, Padre, que pues tenemos que acercarnos con temor, Padre, a tu santidad. Ayúdanos a que nuestros corazones, nuestras mentes también sean limpias, limpiadas por ti, y nosotros podamos pues presentarnos dignamente delante de tu trono para alabarte. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, y pues te pedimos que también hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y pues vamos a comenzar la semana alabando al Señor con este coro que lleva por título precisamente Bueno es alabar. Así que vamos a cantar juntos, hermanos, al Señor. Bueno es alabar. Alabar a nuestro Señor, poder cantar, poder tener el privilegio de pues acercarnos, hermanos, libremente al trono de su gracia. Y pues estoy de verdad agradecido con Dios por la oportunidad de estar nuevamente juntos, pues conectados para poder reflexionar en su palabra. Y quiero invitarles a que por favor abran las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 27,
Hoy vamos a leer los versículos 1 y 2 solamente. Mateo capítulo 27, vamos a darle lectura a los versículos 1 y 2 nada más. Por favor, le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Nos acercamos cada vez más al final de este precioso evangelio. Dice la Escritura, capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículos 1 y 2. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Esos dos primeros versículos de este capítulo 27 describen lo que debe haber sido una reunión pues muy breve del Sanedrín. Este grupo de liderazgo religioso precisamente entre los judíos. Pero pues así como lo describe el evangelista, pues nos deja saber que fue una reunión prácticamente improvisada, celebrada de noche, muy tarde, quizás hasta de madrugada, con la finalidad de buscar la manera de formular una acusación oficial en contra de Jesucristo. Ahora, eso era necesario debido al hecho de que, aunque los judíos podían juzgar casos ordinarios, ellos no tenían la autoridad para poder traer un juicio de pena de muerte sobre alguna persona. Esa sentencia solamente la podía pronunciar el gobernador romano y solo podían ejecutarla las autoridades romanas, no los judíos. Así que Pilato tenía un papel importante en esta cuestión para poder pues hacer un juicio o traer precisamente pues esta condena a Jesús. Ahora, Pilato tenía un palacio allí en Jerusalén, y aunque el cuartel general en donde normalmente estaba no se encontraba allí, se encontraba en Cesarea junto al mar Mediterráneo, al parecer él estaba en ese momento en Jerusalén precisamente hasta por la celebración de la fiesta de las Pascuas. Recordemos otra vez que era una fiesta en donde la ciudad se abarrotaba de gente, así que como llegaban multitudes de judíos por todos lados a celebrar esta fiesta nacional, generalmente en esos tiempos también era común pues que se organizaran algunos alborotos. Nunca falta, no crea que los mexicanos somos los únicos en hacer este tipo de cosas. La realidad es de que lo más seguro es que los judíos, pues al haber tantos concentrados en una misma ciudad, pues era ocasión de alborotos, así que los romanos tenían que aplicarse y ponerse listos, prepararse para pues suplir cualquier necesidad, para calmar rápidamente cualquier alboroto y traer la calma, la tranquilidad a la ciudad. Así que el Sanedrín, mientras esto pasaba, tenía que formular una acusación con la que ellos pudieran dirigirse a Pilato y solicitar que sacrificara a Jesús, la pena de muerte para Cristo. Ahora, Mateo no nos dice cuál fue la acusación, pero Lucas sí. En el Sanedrín la acusación que se había aceptado contra Jesús, según ellos, era por blasfemia. Así que lo dice la Escritura. Nosotros lo leímos pues versículos atrás en el capítulo 26. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. Así que para ellos, pues por lo que Jesús era culpable era de haber blasfemado. Pero nadie sabía mejor que las autoridades judías, que estos mismos líderes religiosos, que eso no era una acusación válida, no era una acusación judicial, digámoslo así, ante Pilato. Él con una acusación de esas les hubiera dicho que se marcharan y que simplemente arreglaran sus problemas religiosos de otra forma. No era motivo para tener que juzgarle. Así que, como nos dice Lucas, se presentaron delante de Pilato con una triple acusación.
Cada una de estas partes en cuanto a la acusación eran una terrible y vil mentira, una mentira deliberada. Y acompáñenme al Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Voy a leer solamente los versículos 1 y 2. Lucas 2, 1 y 2. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato y comenzaron la acusación con estas palabras: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación, se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que fíjese usted, dése cuenta otra vez precisamente de lo que están acusando en este caso a Jesús. Estos cabezones están diciendo precisamente que Jesús estaba queriendo imponerse como rey, que él se estaba proclamando como rey, ¿no? Dije Lucas 2 y estoy corrigiendo, es Lucas 23. Perdón, creo que dije Lucas 2, así lo tengo aquí en la computadora, pero es Lucas 23, perdón, los primeros versículos. Así que estos hombres acusaron en primer lugar a Jesús de ser un revolucionario, de andar incitando a la gente, buscando problemas. En segundo, dijeron que estaba incitando al pueblo a no pagar impuestos. Cosa que nosotros sabemos que incluso él, ¿no? Incluso llevando a Pedro a reconocer que él no tenía por qué pagar impuesto, lo iba a pagar, ¿no? Y en tercero, pues de presentarse como un rey, de andar alborotando a la gente, diciendo que públicamente que él tenía más autoridad en este caso que el César. Se inventaron prácticamente estas tres acusaciones. Ahora, dense cuenta cómo son totalmente diferentes a la acusación que ellos habían encontrado para sentenciar a Cristo. Si por ellos hubiera sido suficiente, no hubieran recurrido a estas acusaciones, que en realidad eran más políticas que religiosas, ¿no? Tres viles mentiras conscientes, porque ellos sabían que era la única forma en la que podían obligar a Pilato a actuar. Así que todo dependía de la decisión de este hombre. Vemos entonces cómo Pilato juega un papel importante en esta historia. Ahora, ¿qué clase, hermano, qué clase de hombre era el gobernador romano? ¿Qué clase de personaje es al que nos enfrentamos? Bueno, Pilato era oficialmente el procurador de la provincia y él era el responsable, en este caso directamente, no al Senado, ¿no? En este caso ni siquiera al Senado romano, sino al mismo emperador de lo que pasaba en Jerusalén. Él tendría por lo menos unos 37 años, porque esa era la edad mínima para hacerse cargo de un puesto como procurador. Debe haber sido, por lo tanto, un hombre de experiencia considerable, porque para poder llegar a ese lugar había una serie de cargos antes que incluían, por supuesto, mando militar, por los que se tenía que ascender para poder llegar a ser gobernador. Pilato entonces tiene que haber sido un muy buen soldado, un buen administrador probado y por supuesto calificado. Llegó a ser procurador de Judea en el año 26 después de Cristo y se mantuvo allí durante 10 años, al final de los cuales fue depuesto. Cuando Pilato llegó a Judea, él encontró pues muchos problemas, había abundantes problemas, otros muchos se los buscó él mismo y la historia los describe. Una de sus principales dificultades era que no le tenía precisamente ninguna simpatía a los judíos, por el contrario, él trataba despectivamente lo que consideraba prejuicios irracionales y fanáticos. Decía que los judíos eran fanáticos religiosos, pero que con todo y eso eran sus súbditos, así que ellos tenían que considerar obedecer sin importar lo que creyeran o lo que pensaran. Los romanos en ese sentido conocían la intensidad de la religión judía y muy sabiamente ellos siempre habían tratado a los judíos pues con respeto y de alguna u otra forma pues con guante blanco, diríamos nosotros. Bueno, Pilato no fue así. Pilato propuso arrogantemente usar un poco más
más de fuerza, para que los judíos se dieran cuenta que el que mandaba era él, y no de manera política, no de una situación así diplomática, sino imponiendo la fuerza. Él empezó pues con algo que para los judíos era un serio problema, y para muchos quizá no lo lleguemos a comprender hoy en día, pero todo inició con los estandartes romanos. Estos estandartes romanos no eran simplemente banderas, en realidad pues eran sí unos palos largos con el águila romana, o muchas veces con la imagen del emperador romano en el extremo, y esto era algo que no gustaba a los judíos, porque eso lo consideraban idolatría. Así que a él no le importó un pepino lo que ellos consideraran como una imagen, ¿no? Y simplemente puso precisamente esos estandartes por todos lados. Los antiguos gobernadores romanos habían quitado cualquier imagen de estos estandartes, ¿no? Habían quitado las águilas, las imágenes de las banderas, siempre las escondían, las guardaban antes de entrar a Jerusalén en cualquier visita oficial, precisamente para evitar molestias, problemas, insubordinaciones innecesarias. Pero Pilato se negó a hacerlo. Pilato llegó con toda pompa, llegó enseñando, presumiendo sus estandartes, y el resultado obviamente fue una oposición tal que dice la historia que él terminó por ceder, porque no era posible ni detener y mucho menos pues matar a toda una nación. Así que más adelante, además de esto, Pilato cometió tomó otra decisión que le trajo muchos problemas. Él decidió que Jerusalén necesitaba un mejor sistema de agua, y eso aparentemente era algo bueno, pero para ese fin, para construir el nuevo acueducto, él tomó dinero del tesoro del templo para pagar precisamente este acueducto, cosa que por supuesto le trajo un montón de problemas, porque el dinero del templo para los judíos era también sagrado, ¿no? Filón, el gran filósofo judeo-alejandrino, hace una reflexión precisamente sobre las decisiones que hizo Pilato, y él dice: no olvidemos en este caso que de entrada, antes de decir lo que dijo este hombre, que Filón no era cristiano, era un filósofo, ¿no? Él hablaba desde el punto de vista judío, pero no era en realidad cristiano. Y los judíos, nos dice Filón, habían amenazado con hacer uso de su derecho de delatar a Pilato, pues ante el emperador por todas sus fechorías. Así que pues esa amenaza, por supuesto, que molestó a Pilato pues muchísimo, porque todo mundo temía que realmente enviaran una embajada al emperador, y esto pues le hiciera iniciar una investigación que le generara problemas en su gobierno. Así que pues este hombre ocupó la fuerza con actos también de corrupción, de insolencia. Pues ellos querían acusar y dejar ver al emperador pues todas las cosas malas que este hombre hacía en su territorio, ¿no? Así que la reputación en este caso del Pilato con los judíos apestaba, ¿no? Y el que pudieran delatarlo pues lo dejaba en una posición totalmente insegura. Nosotros, o yo pudiera seguir hablando en este caso de Pilato, pero pues dicen los que saben que simplemente finalmente llegaron a hablar a Roma para que él rindiera cuentas de su brutalidad en un incidente que se dio en Samaria. Dice la historia que hubo un impostor que se cita precisamente en el pueblo, en el monte de Gerizim, que él les quería mostrar supuestamente unas vasijas sagradas que habían encontrado y que Moisés había ocultado allí. Pero algo sucedió, que los asistentes de este hombre vinieron armados y se reunieron en esa aldea llamada Tirabata, y Pilato lo tomó como una agresión y acabó con toda esa delegación de samaritanos. Así que estos hombres presentaron una queja ante Vitelio y lo llamaron inmediatamente a Pilato. Vitelio le ordenó ir a Pilato a Roma para responder por su conducta, y dice la historia que cuando Pilato iba en camino, el emperador Tiberio murió, y parece ser que Pilato consideró entonces ya no presentarse a juicio, y lo toman como una leyenda, pero se dice que acabó cometiendo
suicidio, su cuerpo se arrojó al Tíber, pero precisamente por todos los supersticiosos que eran, dicen que los espíritus malos no los dejaban en paz, revolvían las aguas de tal manera que los romanos se volvieron a llevar el cuerpo de Pilato a Galia y lo tiraron al Ródano. Ahora, la supuesta tumba de Pilato se enseña todavía en Vienne y lo mismo dicen que sucedió allí, así que el cuerpo fue llevado por último a Lausana y fue sepultado en un pozo en las montañas. Enfrente de lo que ahora es Lucerna hay una colina que se llama el Monte Pilato y originalmente se llamaba Pilatus, así que pues esto quería decir la cabeza que cubierta de nubes, pero finalmente pues se conectó con el nombre de Pilato, así que no sabemos qué fue lo que pasa en realidad con él, pero la historia mostró cierta compasión con este hombre y acabó por echarle pues prácticamente toda la culpa de la muerte de Jesús a los judíos. Ahora, naturalmente, hermanos, en cierto modo aquí también se involucra la mujer de Pilato, porque pues se nos dice que probablemente, ¿no? Y esto otra vez, esto no es un hecho. Hay muchos que opinan que esta mujer simplemente no es que fuera cristiana o creyera en Jesús y lo respetara, pero era una mujer sumamente supersticiosa. Algunos otros dicen que no, que en realidad esta mujer llegó en cierta forma a ser prosélita del judaísmo y se llamaba Claudia Prócula y más tarde se convirtió al cristianismo, ¿no? Algunos incluso llegan a decir que Pilato mismo se hizo cristiano, ¿no? Bueno, la verdad es de que no lo sabemos, pero hasta el día de hoy, dicen algunos, la iglesia copta incluye a Pilato y a su mujer, incluso entre el número de los santos, así que no lo sabemos, o no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, lo que sí quiero decir en torno a esto y del por qué es que estoy hablando tanto de este hombre, es precisamente porque nosotros tenemos que darnos cuenta de la soberanía del Señor. Pilato en este caso no tenía que ver absolutamente nada con los judíos ni con su fe, y sin embargo jugó un papel muy importante en la historia de pues nuestra redención, y esto nos hace ver cómo el Señor nuevamente es soberano. Aquellos que piensan que simplemente las cosas pasan por algo, por suerte, por casualidad, nosotros podemos dar testimonio que lejos está de ser cierto. Todo pasa porque tiene un propósito. Dios es soberano y Él es el que hace la historia. Él es el que formó, el que creó, el que ideó todo este plan, y todo se llevó de acuerdo a su voluntad. Incluso los que ni siquiera creen en Él son utilizados por Él con el único fin de cumplir su voluntad, de alcanzar el propósito, en este caso del acto divino de la redención. Así que no hay nada que se escape de la voluntad de Dios. Y hay documentos que son bien interesantes, incluso ni siquiera la Biblia contiene contenido sobre esto, pero a mí me pareció interesante entre los estudios y la preparación que estaba haciendo de este estudio, de esta reflexión. Y dicen algunos historiadores que seguramente Pilato tuvo que haber enviado a Roma un informe. Este informe, pues obviamente era un informe sobre el juicio y la ejecución de Jesús, y eso era una parte muy normal de sus deberes administrativos. Él tenía que rendir cuentas de un acto pues tan complejo como era una crucifixión. Ahora hay un libro apócrifo llamado Los Hechos de Pilato y Pablo que contiene una supuesta copia de ese informe. Ese informe lo citan también los Hechos de Tertuliano, y Justino Mártir, e incluso Eusebio, que son algunos de los que pues nosotros llamamos padres de la Iglesia. Y el informe
que él hizo, pues dicen que ha llegado precisamente hasta nosotros y probablemente no sea genuino, pero creo que es interesante leerlo. Ojo, otra vez, esto no viene en la Biblia ni es parte del canon, pero como un documento histórico que pues llegó a manos precisamente de los historiadores, creo que vale la pena, aún para reforzar el hecho que estoy diciendo en cuanto a la soberanía de nuestro Dios. Y creo que podría ser interesante compartírselos para concluir este tema. Dice de la siguiente forma, lo voy a leer directamente. Poncio Pilato a Claudio. Saludos. Sucedió últimamente un asunto en el que yo mismo hice el juicio, porque los judíos por envidia se han castigado a sí mismos y a su posteridad con juicios terribles por su propia culpa. Aunque sus padres habían prometido que su Dios les enviaría del cielo a su santo, que debería de ser rey por derecho propio y prometió que él le mandaría a la tierra en nacimiento virginal, entonces vino cuando yo era gobernador de Judea y los judíos le vieron dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, sanar a paralíticos, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos, reprender a los vientos, andar sobre las olas del mar a pie enjunto y hacer muchas otras maravillas. Y aunque todo el pueblo de los judíos le llamaba hijo de Dios, los principales sacerdotes, movidos por envidia contra él, le apresaron y me lo presentaron, haciendo toda clase de falsas acusaciones una tras otra, diciendo que era hechicero y que hacía muchas cosas en contra de su ley. Pero yo, creyendo que estas cosas eran ciertas, después de azotarle, le entregué a su voluntad y ellos lo crucificaron. Y cuando le enterraron, pusieron una guardia al cuidado de la tumba. Pero mientras los soldados vigilaban, él se levantó de nuevo al tercer día. Sin embargo, hasta tal punto se inflamó la malicia de los judíos que les dieron dinero a los soldados diciéndoles: vosotros decid que sus discípulos robaron su cuerpo, pero ellos, aunque tomaron el dinero, no fueron capaces de guardar silencio acerca de lo que había sucedido, porque ellos también han testificado que le vieron resucitado y que recibieron dinero de los judíos. Y de estas cosas he informado a vuestra Alteza por esta causa, no sea que algún otro os mienta y consideréis que debéis creer los falsos cuentos judíos. Mire, yo insisto, este informe no es más que una leyenda, digámoslo así. Pero Pilato sabía de cierto quién era Jesús y que Jesús era inocente. Pero por todos sus errores, por sus malas decisiones, por su falta de carácter, este hombre puso en manos de los judíos una palanca con la que le obligaron a hacer, pues no lo que él pensó quizá que era correcto, sino la voluntad de los mismos líderes religiosos. Así que se olvidó de lo que era justo para atender las demandas de estos hombres y por pues hacer las cosas políticamente bien, les dio gusto. Y quizá para terminar entonces este estudio el día de hoy, debiéramos nosotros preguntarnos: ¿qué tanto permitimos que los demás influencien en nuestras decisiones? Y yo sé que hemos estado hablando también de lo importante, sobre todo los domingos, de prestar atención a los consejos. Hemos leído en el libro de Proverbios que en la multitud de consejos hay sabiduría. Nosotros tenemos que ser humildes y escuchar a quienes están a nuestro alrededor. El asunto, mi amado hermano, es ¿a quién le vas a hacer más caso? Porque no se trata simplemente de escuchar a todo mundo, se trata de hasta para eso ser sabio. ¿A quién vas a escuchar? En este caso, Pilato escuchó a los líderes religiosos, hizo lo que ellos quisieron. No tomó en cuenta su juicio y mucho menos tomó en cuenta el hecho de que él sabía que Jesús era inocente. Para nosotros la pregunta es: ¿nos interesa hacer lo correcto y agradar a Dios? ¿O preferimos quedar bien con los demás aunque sepamos que lo que nos piden es incorrecto? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo, mi amado hermano? ¿Qué es lo que va a regir tus decisiones? ¿Serán tus convicciones o serán tus conveniencias? Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que definir y yo creo que es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces la gente
se guía y toma decisiones no porque sea lo correcto, sino porque es lo que le conviene. Y mire, la verdad es de que muchas veces a nosotros nos van a incomodar con tantas cosas a nuestro alrededor, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Hace unos días, pues tuve el gusto de poder saludar a mi hermano Víctor, a nuestra hermana Jessica, y pues él me compartía un poquito, me abría su corazón y me compartía pues que las cosas han estado complicadas en el trabajo. Por supuesto, el ambiente en donde mi hermano labora pues no es un ambiente cristiano, es un ambiente complejo. Pues trabaja en un lugar en donde pues no se cree en el Señor, no hay temor de Él, en donde las tranzas son al día, en donde prácticamente todo mundo miente pues para mantenerse en cierto pues en cierta conveniencia, ¿no? Dicen lo que tienen que decir para quedar bien y le tiran tierra a quien tengan que tirarla, aunque esté haciendo bien su trabajo. Así que, pues esto seguro que es desgastante, seguro que es incómodo. Seguro que mi hermano tiene que trabajar mucho más de lo que tendría que hacerlo. Lo más seguro es que esta gente lo fastidie, lo estorbe, quiere incluso perjudicarlo, fastidiarlo. Y por supuesto que esto es desgastante. Pero mi hermano todos los días tiene que tomar una decisión, ¿no? Y él tiene muy claro a quién sirve y para quién vive y quién lo puso allí. Así que por complejo que esto sea, pues a mí me da gusto saber que mi hermano tiene muy claro que él es luz en medio de las tinieblas. Y doy gracias a Dios de verdad porque como Él, yo espero que muchos de nosotros como hijos de Dios nos movamos de esa forma, hermanos. Que sean nuestras convicciones las que nos permitan tomar decisiones correctas. Que no nos dejemos llevar por lo que nos conviene, porque muchas veces sí, a muchos dirán que les conviene mentir, que les conviene ocultar la verdad, ¿no? Que les conviene hacer alguna tranza, quedarse con algo, decir alguna mentira. Pero nosotros tenemos que tener muy claro que vivimos de una forma diferente porque nos regimos bajo los principios del reino y nuestra inversión con el que queremos quedar bien es con Dios, no con el hombre. A nosotros no nos debe preocupar tanto pues lo que podamos conseguir aquí pensando en bienes materiales. Yo creo que nosotros debemos tener muy claro que nuestra inversión es a la eternidad. A Pilato le preocupaba mucho lo que pensaran los demás. Quería mantener pues un buen ambiente político en Jerusalén, pero también que no llegaran problemas a Roma, ¿no? Y esto hizo que tomaran pues esta clase de decisiones en donde él mismo daba testimonio que no estaba convencido de la culpabilidad de Cristo. De hecho habló de inocencia y por eso es que propuso liberar a Barrabás. Sin embargo, no fue capaz de tomar una decisión, quiso evadir su responsabilidad y de esto vamos a hablar un poco más el día de mañana, pero el punto con el que quiero concluir y dejarlo en su corazón es ¿qué es lo que te va a mover a tomar decisiones? ¿Qué te va a importar más? ¿Quedar bien con Dios, agradar y obedecerle a nuestro Señor? ¿O quedar bien con los hombres obteniendo algún beneficio quizá pues para ti e incluso para tu familia? No son decisiones fáciles, pero hay solamente una decisión correcta, hermano. De nosotros depende el tomarla, el asimilarlo y pues el esforzarnos para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no a los caprichos de los hombres. Así que, pues, ¿por qué no terminamos este tiempo de reflexión con un canto? Este canto es el que lleva por título de Gloria en Gloria. Y esto es precisamente para tener en cuenta, pues, que debemos tener en nuestro corazón el deseo de parecernos cada vez un poco más a Cristo Jesús. Gloria, gloria te veo,
Al final de eso es de lo que se trata, mi amado hermano, poder reflejar al mundo el amor del Señor, poder compartir con aquellos que aún no lo conocen a través de nuestras decisiones, de la forma en la que vivimos, pues a quién servimos. Que la gente sepa de verdad que hacemos lo que hacemos no porque somos tontos, no porque nos falte carácter, al contrario, porque damos testimonio de quien hemos creído y porque reflejamos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que pues guárdelo, mi amado hermano, en su corazón, téngalo de verdad muy presente, que importante es poder pues mantenernos entendiendo precisamente de lo que se trata, el poder pues dar evidencia de lo que hemos permitido que el Señor haga en nuestras vidas. Y pues quisiera terminar este tiempo pues saludando, reconociendo a aquellos que nos hacen el honor de acompañarnos en esta tarde. Y pues quiero saludar con mucho gusto a mi hermano Jesús Muñoz. Una excelente tarde, hermano, que Dios le bendiga, que pase una muy bendecida noche. Un abrazo a todos en casa, por favor. Mi hermano Juan Villanueva, también presente. Dios le bendiga mucho, hermano Juanito, un fuerte abrazo. Nuestra hermana Francia también manda saludos a toda la iglesia, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, Fran. Nuestra hermana Fer Santiago, por allí también conectada, gracias hermana, Dios le bendiga mucho, saludos a todos en casa. Mi hermana Maru, saludos a todos por allá, seguimos orando por ustedes, que el Señor sea en la familia, con nuestra hermana Hilda, Dios les bendiga mucho. Un saludo también a nuestra hermana Lilia, muy buena noche, un fuerte abrazo, hermana, para usted. Nuestra hermana Aurora López, Sonia Jiménez, ¿quién más veo por acá? Déjenme ver, Rudo Obregón también por acá mandando saludos, nuestro hermano Joel, la hermana Alicia, nuestra hermana Ángela de Sul, Dios les bendiga, gracias por estar presentes. Nuestra hermana Brenda, también por acá presente, un fuerte abrazo para todos en casa, Dios te bendiga mucho. Un abrazo a nuestra hermana Patti también, Dios te guarde, gracias por tus saludos a la iglesia. Un abrazo también por allí a ti y a Omar, que Dios les bendiga mucho. Nuestra hermana Lupita Vadillo, fuerte abrazo, hermana, qué gusto poderla saludar. Nuestra hermana Araceli Villalta también, Dios le bendiga mucho. Seguimos orando por su papi, seguimos orando por usted para que el Señor sea con ustedes. Un fuerte abrazo también a la hermana Mari Chávez, gracias por estar presente por allí. Pues ella está agradecida con Dios también porque le permitió un año más de vida a Michelle, así que un fuerte abrazo a Michelle también, que Dios te bendiga mucho, hija, y pues que vengan muchos más. Cuídate, pórtate muy bien y muchas felicidades. Dios te bendiga. Nuestra hermana Araceli Gamionchipi también presente, junto por allí también con el tío Reyes. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga mucho, gracias por acompañarnos. Mi mamá también por ahí, un abrazo, ma, Dios te bendiga. Y pues son los que alcanzo a ver por acá. Muchas gracias, hermanos, de verdad, por estar pues en este tiempo acompañándonos. Les mando un fuerte abrazo y pues los invito a que el día de mañana podamos estar juntos un ratito buscando
al Señor, buscando su dirección. Pues cuídense mucho, por favor, tengan una excelente noche y nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.